Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, cómo una de las civilizaciones más poderosas de la historia tomaba sus decisiones más importantes. Y no lo hacían con hojas de cálculo ni comités interminables, sino, bueno, leyendo las señales que creían que los dioses les enviaban directamente. A ver, pensemos por un momento en tener que tomar una decisión que puede cambiar el destino de millones de personas. Guerra o paz. ¿Construimos la ciudad aquí o allí? Para los romanos estas preguntas no eran solo estratégicas o políticas, eran, por encima de todo, preguntas que había que hacerles a los dioses. Y claro, tenían a sus especialistas para conseguir la respuesta. Bueno, vamos al lío. En Roma, las cosas importantes no se dejaban al azar. Había todo un sistema, un protocolo sagrado para saber qué querían los dioses. Era una pieza clave, vamos, totalmente fundamental en la maquinaria del Estado. Y ojo, que esto es crucial. No era una sugerencia, ¿eh? No era bueno, estaría bien saber qué opinan los dioses. No. Era un requisito indispensable. Ningún general movía a sus legiones, ninguna ley se aprobaba sin tener antes el visto bueno divino. La legitimidad del poder dependía completamente de ello. Para conseguir estas respuestas, los romanos tenían principalmente dos grupos de sacerdotes, y aquí la cosa se pone muy interesante. Por un lado estaban los augures, que eran, digamos, los de la casa, una institución 100% romana, y por otro los arrúspices, que eran especialistas importados de la misteriosa Etruria. Dos métodos, dos orígenes y, como veremos, a menudo dos agendas políticas muy distintas. Y es que la diferencia se veía a simple vista. A la izquierda tenemos al augur, una figura de la élite romana, con su lituo, ese bastón curvo para dibujar en el cielo. A la derecha, el arúspice etrusco, con su ropa tan particular y su gorro puntiagudo, vamos, un especialista cuya ciencia se consideraba extraña y muy antigua. Venga, empecemos por los de casa. El augurio era tan romano como el propio Coliseo. Era una práctica que definía su identidad y que estuvo presente desde el mismísimo origen de su historia. Básicamente, un augur era el intérprete oficial de Júpiter. Su especialidad eran los auspicia, o sea, observar a los pájaros. Pero cuidado, no predecían el futuro, ¿eh? Lo que hacían era determinar si una acción concreta, que se iba a hacer ya mismo, tenía la aprobación de los dioses. Era un simple sí o no divino. El proceso era súper metódico, casi una ciencia. Primero, el augur se iba a un sitio elevado, y con su lituo trazaba un cuadrado imaginario en el cielo, el templum. Después, silencio y a observar. ¿Qué pájaro era? ¿Una águila? ¿Un cuervo? ¿Volaba de izquierda a derecha? ¿Cantaba o estaba callado? Cada pequeño detalle era como una palabra en el idioma de los dioses. Y al final, daba su veredicto, favorable o desfavorable, no había más. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que era esto, solo hay que irse al mito de la fundación de Roma. Rómulo y Remo no eligieron dónde poner la ciudad con un mapa, lo hicieron con un duelo de augurios. Remo vio 6 buitres, Rómulo vio 12, y el resto, como se dice, es historia. La ciudad nació bajo un signo divino que se leyó en el cielo. Venga, ahora cambiamos de tercio y nos vamos a ver a los especialistas extranjeros. Si los augures leían el cielo, los arúspices leían algo, bastante más visceral. Su arte, la aruspicina, venía de Etruria y se consideraba una ciencia antiquísima y muy poderosa. Un arúspice era un experto en examinar las vísceras, las exta de un animal sacrificado, sobre todo el hígado. A diferencia del augurio, que era algo público y del Estado, a los arúspices se les llamaba sobre todo en momentos de crisis, cuando pasaban cosas raras, prodigios, que necesitaban una explicación más profunda. Y aquí la cosa se pone mítica, literalmente. Su conocimiento no era algo que los romanos hubieran desarrollado, sino que les fue revelado. La leyenda cuenta que un campesino etrusco, mientras araba, vio salir de la tierra a un niño con la sabiduría de un anciano. Era Tages, y les dictó todos los secretos de su ciencia antes de volver a desaparecer. Casi nada. Y una de las herramientas más alucinantes que usaban es esta, el hígado de Piacenza. No es un hígado de verdad, ¿eh? Es un modelo de bronce que funcionaba como una especie de mapa, un manual de instrucciones para poder interpretar el hígado de verdad. Pero, ¿cómo funcionaba esto? Pues lo increíble es que para ellos el hígado no era solo un órgano, era un reflejo del cosmos. La superficie estaba dividida en parcelas y cada una era el hogar de un dios. Así que si aparecía una mancha o algo raro en la zona de Neptuno, por ejemplo, pues ya sabían que el mensaje venía de él. Era un sistema de una complejidad brutal. Claro, tener la capacidad de transmitir la voluntad de los dioses, pues no te da solo poder religioso, te da un poder político inmenso. Y en Roma, estas dos cosas, religión y política, estaban totalmente entrelazadas. Los veredictos de estos sacerdotes podían cambiar el rumbo de la historia de Roma.
Un presagio desfavorable no era una simple advertencia, era un veto divino en toda regla. Y ningún político, por muy poderoso que fuese, se atrevía a ignorarlo, al menos no en público. El poder que tenían era increíble. ¿Que un cónsul rival iba a ganar las elecciones? Pues un augul podía anunciar que había oído un trueno y ¡hala! Asamblea disuelta. ¿Que a un general no le interesaba librar una batalla? Pues un arúspice podía encontrar un hígado con malas señales. Era el arma definitiva en el juego político romano. Eso sí, los propios romanos no eran para nada ingenuos. Sabían perfectamente que todo esto se podía manipular. Esta famosa frase de Catón el Viejo lo deja clarísimo, ¿no? Refleja un escepticismo total, esa sospecha de que a veces los intérpretes de los dioses se guiñaban un ojo, sabiendo que estaban montando un buen teatro político. Pero como todas las grandes instituciones, esta práctica de siglos también tuvo su final. Los cielos y las entrañas que habían hablado durante tanto tiempo, poco a poco, se fueron quedando en silencio. Su historia fue muy larga. Durante la República, la institución creció reflejando las luchas de poder internas. Con los emperadores, su número aumentó, pero su influencia real empezó a cambiar. Y el golpe de gracia, claro, llegó con el cristianismo. En el año 395, el emperador Teodosio I prohibió los cultos paganos, y con eso cortó para siempre la línea directa oficial con los viejos dioses de Roma. Al final, todo se redujo a la concentración de poder en el emperador y a la llegada de nuevas religiones. El emperador ya no necesitaba que los pájaros le dijeran que era legítimo, su poder era absoluto. Y una nueva fe, el cristianismo, ofrecía una relación totalmente diferente con lo divino. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? Los romanos miraban al cielo y a las entrañas buscando una certeza, una señal de que estaban haciendo lo correcto. Nosotros ya no hacemos eso, pero ¿de verdad ha desaparecido esa necesidad? ¿O simplemente hemos cambiado los pájaros y los hígados por las encuestas, los algoritmos y los gurús económicos, buscando en otros sitios exactamente lo mismo, esa señal tranquilizadora de que todo va a salir bien?